Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 29. El eco de las montañas. Caso número 29. Virgilio Varela. Declaración realizada por Virgilio Varela el 8 de agosto de 2025 con respecto a los hechos ocurridos en la zona del glaciar Río de las Vueltas, cerca del Bolsón, provincia de Río Negro. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Me llamo Virgilio Varela. Tengo 43 años y llevo más de 2 décadas trabajando como guía de montaña en la Patagonia. He visto de todo: tormentas repentinas que casi nos arrancan las carpas de cuajo, turistas mal preparados que se dan cuenta tarde de que esto no es una caminata de domingo, y animales que se acercan demasiado por curiosidad o hambre. Pero lo que viví a finales del mes pasado no encaja con nada de lo que conocía. Fui contratado por 3 turistas europeos para llevarlos a una zona poco explorada cerca del glaciar Río de las Vueltas. Ellos querían una experiencia auténtica, lejos de senderos marcados y refugios. Acepté. La paga era buena y, sinceramente, me enorgullece poder mostrarles rincones de la montaña que no figuran en las guías turísticas. El primer día fue perfecto. Cielo limpio, viento suave, y esa sensación de aislamiento que solo se siente cuando no hay ni una huella humana alrededor. Acampamos en una planicie alta, con paredes rocosas a ambos lados. El eco en esa zona siempre ha sido particular. Uno habla y la voz regresa, distorsionada y lejana, como si viniera de alguien más. Los viejos lugareños le llaman el susurro de la piedra. La primera noche escuché algo raro. Estaba a punto de dormirme cuando escuché la voz de Eric, uno de los turistas, llamándome. Virgilio, vení. Me levanté, salí de la carpa y lo vi dormido dentro de la suya, respirando tranquilo. Pensé que tal vez había sido un sueño o el viento jugando con mi oído. Al día siguiente, mientras caminábamos por un desfiladero, escuché a Clara, la única mujer del grupo, decir algo que no entendí, pero con un tono agudo que reconocí. Me di vuelta para preguntarle qué había dicho y me di cuenta de que estaba a mi lado, en silencio, con cara de desconcierto. Yo no dije nada, me respondió. Para el tercer día, las voces ya eran parte del paisaje. Podía oír a cualquiera de ellos, incluso a mí mismo. Frases que había dicho minutos antes regresaban, pero no como eco inmediato. Aparecían mucho después, y con un matiz extraño, como si algo las hubiese masticado antes de devolverlas. La situación se volvió peligrosa cuando Clara desapareció. Fue en la tarde, cuando el sol ya empezaba a esconderse tras las cumbres. Ella me escuchó gritar su nombre, o eso creyó, desde una zona de rocas más arriba, y fue hacia ahí sin avisar a nadie. Cuando notamos su ausencia, la buscamos durante horas hasta encontrarla atrapada en una grieta estrecha. Estaba pálida, con una mirada perdida, repitiendo en voz baja: "No es tu voz, no es tu voz". Esa noche el clima cambió. Viento helado, nubes bajas, y las voces, las malditas voces no paraban. Ya no eran solo las nuestras. Escuché risas de niños, discusiones en idiomas que no reconocía, y gritos de auxilio que venían desde el vacío. En un momento, mientras revisaba la soga del campamento, oí algo que me paralizó. Mi madre, muerta hace 8 años, llamándome por mi apodo de la infancia. El último día antes de bajar, mientras juntábamos las cosas, levanté la vista hacia una ladera cercana. Ahí, inmóviles, había varias figuras, quietas, sin rostro distinguible. No sé si eran personas o algo que quería parecerlo. El viento sopló fuerte y entonces lo escuché. Un murmullo sincronizado, repitiendo nuestras últimas conversaciones como si fueran un coro. Regresamos al pueblo sanos, físicamente.
Pero desde entonces, algunas noches, sentado en mi casa en el bolsón, juro que escucho mi propia voz llamándome desde muy, muy lejos. Fin de la declaración. Llegué al bolsón una semana después de entrevistar a Virgilio. Su relato no era el primero que escuchaba sobre ecos extraños en las montañas patagónicas, pero sí el más reciente y mejor documentado. Comencé hablando con guías locales y pobladores. Algunos lo llaman voces del viento, un fenómeno que, según la tradición mapuche, es obra de un pillán, un espíritu que habita en formaciones rocosas y repite lo que escucha, para atentar a los viajeros y hacerlos perderse. En la biblioteca municipal encontré un artículo de 1984 sobre un montañista desaparecido en la misma zona. Lo inquietante es que, entre sus pertenencias recuperadas, había una grabadora con varias cintas. En una de ellas, se escuchaba al propio hombre pidiéndose a sí mismo que suba un poco más alto. Él estaba solo durante esa travesía. Revisé mapas topográficos. El área donde Virgilio estuvo forma un cañadón cerrado, capaz de generar reverberaciones únicas. Un fenómeno acústico podría explicar parte del misterio, pero no todo. Algunas grabaciones antiguas que conseguí mostraban respuestas que duraban hasta 10 segundos, con entonaciones distintas a las originales. Ningún eco natural dura tanto. El hallazgo más inquietante vino de un archivo desclasificado del ejército argentino. En 1976, un pelotón de 5 soldados desapareció durante maniobras de entrenamiento en alta montaña. El último contacto radial incluía su clave de llamada, seguida por voces desconocidas que repetían la misma clave, pero con errores sutiles, como si alguien la hubiera memorizado de forma imperfecta. Decidí ir al lugar. Me acompañó un técnico en sonido, Matías León, con un equipo de grabación de alta sensibilidad. Dejamos 3 grabadoras fijas durante la noche y pasamos horas en silencio, anotando cualquier ruido. A la mañana siguiente, al revisar el material, encontramos algo perturbador. Además de nuestros propios comentarios, había frases mías que yo jamás había dicho. Una de ellas era clara, casi susurrada: no mires hacia arriba. El instante posterior estaba marcado por un golpe seco, como una piedra cayendo sobre la grabadora. Esa tarde, mientras caminábamos hacia un punto elevado para instalar otra grabadora, Matías se detuvo de golpe. Estaba pálido, con los ojos vidriosos. Me dijo que había escuchado la voz de su hija llamándolo por su nombre. Su hija vive en Buenos Aires y no había forma de que estuviera ahí. Regresé con la sensación de que en esas montañas hay algo que no solo repite, sino que aprende. Días después, en mi departamento, revisando los audios por última vez, encontré uno que no estaba en las carpetas originales. Una voz clara, idéntica a la mía, susurró: nos veremos pronto, Alexander. Estamos más cerca de lo que crees. No sé si fue el viento, no sé si fue un error de grabación, pero desde entonces, cada vez que el viento golpea la ventana, siento que alguien, allá lejos, sigue practicando mi voz. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompañanos la próxima semana en un nuevo caso. Pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.